Buenos días con todos, con todas. Vamos a empezar esta segunda jornada de la capacitación, contratación pública, normativa actualizada. Les damos la más cordial bienvenida y Entiende, estamos en la cárcel, yo trabajo aquí en la cárcel. saludamos la presencia del magíster Diego Carvajal, capacitador del curso. También a nuestros estimados directores, directoras, coordinadores y coordinadoras provinciales, público asistente, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Les recordamos, por favor, mantener encendida su cámara y micrófonos apagados. Se entregará una certificación de asistencia por parte de la Contraloría General del Estado a quienes hayan asistido a los 2 días de capacitación y el registro se enviará a través del link durante los 15 últimos minutos de la jornada. Damos la palabra al magíster Diego Carvajal para continuar con la temática preparada para el día de hoy. Magíster, tiene la palabra. Muy buenos días con todos los presentes. Agradecerles nuevamente por esta acogida. Como les dije el día de ayer, la nueva Contraloría les da la bienvenida a este curso de contratación pública normativa actualizada eh, a través de la Dirección Nacional de Capacitación de la Contraloría. Bien, hoy vamos a adentrarnos, como sé decir yo en mis clases, en el corazón de la gestión pública, es decir, en el proceso de contratación desde la compra, desde la fase preparatoria hasta la fase de liquidación. Como yo les decía el día de ayer, nuestra guía será la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Ambos definen que todo procedimiento de contratación se desarrolla a través de 5 fases, ¿sí? Es crucial entender que esas fases no son pasos aislados, sino un continuo que va desde que nace una necesidad institucional, hasta mucho después de que la obra, en el caso de por poner un ejemplo, esté construida o el servicio prestado. Bien, antes de adentrarnos, como les dije, en este corazón de la gestión pública, es importante hacer como que un recorderis de lo que vimos del día de ayer. Entonces, por favor, mucha atención al video que les voy a, a comunicar para que recordemos un poco el día de lo que tratamos el día de ayer. Vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar: el increíblemente cambiante y complejo panorama de la contratación pública en Ecuador. Prepárense porque esto ha sido un viaje con unos giros legales de película. Pensemos en esto por un segundo. ¿Se imagina que una ley fundamental cambie, luego la borren del mapa y casi de inmediato la reemplacen por otra? Aunque suene a locura, esto es exactamente lo que pasó con la Ley de Contratación Pública, la famosa LOSNCP. Es la palabra perfecta, una montaña rusa legal. Para entender dónde estamos hoy, es absolutamente que repasemos la historia reciente, que involucra no uno ni dos, sino 3 regímenes legales distintos. Para no perder este laberinto, aquí tenemos una línea de tiempo que va a ser nuestra guía. Cada una de estas fechas es un momento de quiebre, un punto de acción que cambió todo el panorama. Así que vamos a recorrerlas una para ver cómo llegamos a la situación actual. Bueno, arranquemos con el primer acto de esta historia, con la llegada de una nueva ley, la LOIP, que intentó, de verdad, darle una sacudida total al sistema. La idea era responder a las críticas de siempre sobre la burocracia y la lentitud del modelo anterior. Pero lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fue esta reforma estuvo vigente únicamente del 26 de junio al 26 de septiembre de 2025. O sea, 3 meses. Un suspiro, legalmente hablando. Uno de los grandes de esta ley, la LOI, era simplificar. Sus medidas estrella fue reducir la enorme cantidad de procedimientos de contratación a solo 5. La idea, en teoría, sonaba bien, ¿no? Crear trámites para agilizarlas con el Estado. Y claro,
El golpe se sintió de inmediato. La LOIP eliminó así, de un plumazo, procedimientos que eran el pan de cada día, como la cotización y la menor cuantía. Fue un cambio de raíz que alteró por completo la forma en que el Estado hacía sus compras. Pero justo cuando parecía que todo el mundo empezaba a adaptarse a estas nuevas reglas del juego, ¡pum!, viene un giro de guión totalmente inesperado. La reforma entera de la LOIP fue anulada, así, de repente. El 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional emite su fallo y usa esta frase: inconstitucionalidad por la forma. A ver, ¿y eso qué quiere decir en español? Pues muy simple. No es que el contenido de la ley estuviera mal, sino que la manera en que se creó y aprobó en la Asamblea Nacional tuvo fallas de procedimiento. Y así, de un día para otro, todas esas nuevas reglas que apenas estaban implementando simplemente se esfumaron. Todo lo hecho bajo la LOIP quedó en una especie de limbo legal. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata? Pues que fue como apretar un botón de reset. El reloj legal volvió para atrás y la versión original de la LOS-NCP, la que existía justo antes de la LOIP, volvió a estar vigente. Así, de forma automática. Y justo cuando uno pensaría, ok, volvemos a lo de antes y ya está, pues no. La historia da otro giro más, uno todavía más grande, que nos trae a la ley que tenemos hoy. Apenas unos días después del fallo de la Corte, se publica esta nueva ley. Y ojo, porque esto no fue un simple parchecito o un ajuste menor, no, fue un reemplazo masivo de partes fundamentales de la ley, buscando ahora sí la estabilidad que la LOIP no consiguió. Para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, miren esto. No estamos hablando de modificar un par de artículos, no. Se reemplazaron por completo títulos enteros, la estructura del sistema, todos los procedimientos de contratación, las reglas para ejecutar los contratos y hasta la forma de resolver disputas. Todo. La palabra clave aquí es sustituye. Y esto es importantísimo. No es modifica, no es reforma, es sustituye. O sea, agarraron el texto viejo, lo borraron del mapa y pusieron uno completamente nuevo en su lugar. Es una demolición y reconstrucción total de la ley. Ok, entonces, después de todo este caos, de estas idas y venidas, ¿en qué quedamos hoy? ¿Qué ley se aplica? Vamos a ponerlo en limpio de una vez por todas. El resumen para llevarse es súper sencillo. Quédense con esto. Paso 1. La reforma de la LOIP ya no existe. Es historia. Paso 2. El texto original de la ley, ese que revivió por un momento, también ya fue superado. Y paso 3, el más importante. La nueva ley reformatoria del 7 de octubre es la norma que rige absolutamente toda la contratación pública ahora mismo. Así que, después de este recorrido de vértigo, la gran pregunta del millón sigue ahí. Se pasó de una ley a una reforma, se volvió a la original y se terminó en una sustitución casi total, todo en busca de un sistema mejor. Este nuevo marco legal ya está aquí, pero su verdadera prueba de fuego, la de ver si funciona en la práctica, apenas está comenzando. Vamos a meternos de... Bien, creo que hasta el final creo que pudimos revisar bien el video. Estamos claros, hagamos solo un recorderis. Este video es muy didáctico. De cierto modo, nos indica lo que ayer conversábamos del tema de la aprobación de esta nueva ley reformatoria a la contratación pública. Como les decía el día de ayer, existía una ley hasta el 26 de junio. Del 26 de junio hasta el 26 de septiembre existe la LOIP. La LOIP se declara inconstitucional, como dice el texto, por la forma, por el video, por la forma, y el 7 de octubre del 2025 se emite la nueva ley reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bien, o sea, básicamente esa es la forma en cómo se aprueba la ley. Vamos haciendo como que un breve recorderis de lo que vimos ayer para entrar en un caso muy práctico y muy novedoso y abordaremos este tema tan importante como son las fases contractuales. Bien, para iniciar la capacitación del día de hoy, hagamos un resumen claro y conciso de lo que vimos la sesión anterior. Recordemos que estamos analizando
la nueva ley reformatoria, correcto, la cual, como yo les manifestaba el día de ayer, se sostiene sobre tres pilares fundamentales. A mi criterio es un poco más simplificada, más transparente y más eficiente. Hablábamos de que es simplificada porque hay menos trámites y papeleos, ¿sí? Más transparente porque todo queda registrado, todo ahora se vuelve un poco más público, y eficiente por los principios que ahora abarca, ¿sí? Se busca el mejor valor por dinero, no solo el precio más bajo. Entonces, para entender su aplicación, como les decía el día de ayer, he dividido esta ley orgánica en tres bloques, ¿sí? Repasemos cada uno de ellos, acordémonos de cada uno de ellos. El primer bloque, ¿se acuerdan que era régimen especial? Sí, todo lo que está contemplado en el artículo 38 de la ley. Entonces, hablábamos de régimen especial y decíamos que los tipos de contratación en régimen especial encontrábamos salud, seguridad y defensa, comunicación social, asesoría jurídica, repuestos no catalogados, contratación interadministrativa. Acuérdense en que salud, el tema de salud en régimen especial, prioriza las compras corporativas, ¿sí? Siempre y cuando representen una optimización del gasto público. Sí, ejemplo es a través de organismos internacionales como la OPS, por ejemplo, que les ponía como ejemplo en el cuadro. El segundo era seguridad y defensa, que era para las compras específicamente para las Fuerzas Armadas, Policía y SNAI, vinculadas específicamente a la defensa nacional. Como yo les manifestaba, no podemos hacer régimen especial, seguridad y defensa, es decir, las Fuerzas Armadas no pueden realizar un procedimiento de régimen especial para la compra de escritorios. Tiene que ser netamente algo confidencial, como en el ejemplo que les ponía, un sistema de cifrado de comunicación, ¿sí? El tercer punto era la comunicación social. Sí, esto era muy importante y muy fácil de entenderlo porque es básicamente, se contrata régimen especial comunicación social para informar sobre acciones de gobierno. Había como que un punto de equilibrio, esto no puede ser o no puede ser usado para proselitismo político. El cuarto punto, que era el tema de asesoría jurídica, esto lo encontramos en el artículo 38.4, es netamente para patrocinio y asesoría legal, ¿sí? Ahí indicábamos que tiene que ser un patrocinio y asesoría legal especializado. Vimos un caso referente a que tenía una entidad un patrocinio y aún así se contrata por régimen especial. Entonces, varios de nosotros interactuamos en este caso y más allá de saber de que tenía que haberse hecho por servicios ocasionales o servicios profesionales, recaímos en que podía haberse dado un tipo de responsabilidad por parte de la Contraloría por haber contratado algo que sí lo tenía la entidad. El quinto punto, hablábamos sobre repuestos no catalogados establecidos en el artículo 38.5. Esto era netamente para repuestos que no se encuentran en el catálogo electrónico y aquí hicimos un paréntesis. ¿Se acuerdan el día de ayer que decíamos, a ver, al momento de iniciar una compra pública, si la entidad contratante tiene que verificar efectivamente los tres pasos que les decía? Primero, verificar si es que el producto se encuentra o no catalogado, ¿sí? Si es que no está catalogado, vamos al siguiente paso, ver si ese producto supera o no los $10,000. Si no supera los $10,000, tenemos que hacerlo por ínfima cuantía. Aquí ya vamos a revisar más adelante, como les decía el día de ayer, la ínfima cuantía fue uno de los cambios más radicales, porque ahora abarca todo, que no supere los $10,000. Y el siguiente paso es, si es que supera los $10,000 y no está en catálogo electrónico, pues nos diremos por cualquiera otro de estos procedimientos que tenemos divididos en estos tres bloques. Pero bueno, regresemos al tema de repuestos no catalogados. Como ya entendemos que el primer paso es verificar si está o no en el catálogo electrónico, básicamente son para repuestos que no están catalogados en el CERCOP, garantizando operaciones continuas. Es decir, se debe justificar, mucha atención en este punto, se debe justificar técnicamente su no disponibilidad. Finalmente, hablamos sobre la contratación interadministrativa, que eran los contratos entre entidades públicas, ¿sí? Hasta ahí el régimen especial. Ese es el primer bloque que revisamos. Empecemos con el segundo bloque, que es régimen común, ¿sí? Aquí teníamos algunos tipos de contratación
en régimen común, como bien lo dice el nombre, los más comunes. Hablábamos sobre el tema, el primer punto de la consultoría, ¿sí? Aquí teníamos como ciertos requisitos, por ejemplo, era la inscripción obligatoria en el RUP y la regla de oro, por decirlo así, si es menor de $10,000, tiene que ser ínfima cuantía, ¿sí? Entonces, si es mayor de $10,000, se lo haría por consultoría. A consultoría se lo conoce como concurso público. El segundo punto es catálogo electrónico o compras por catálogo. Sí, como yo les decía el día de ayer, catálogo electrónico es una tienda virtual con precios y materiales ya pactados. Es obligatorio, como les digo, acuérdense de estos pasos, es obligatorio para la entidad contratante consultar primero, ¿sí? Solo con la autorización, ojo, solo con la autorización del CERCOP se puede comprar, se puede seguir otro tipo de procedimiento. El tercer punto, hablábamos sobre la subasta inversa electrónica. Esto, si no estoy mal, lo tenemos en el artículo 47. Eh, Aquí, como les decía, es una subasta al revés, ¿sí? Los proveedores compiten entre ellos, bajando el precio en tiempo real, ¿sí? Ahora, una aclaración, si solo un proveedor califica, se pasa a una sesión única de negociación para buscar el mejor precio. Como requisito indispensable, tiene que bajarse mínimo el 5%, ¿sí? El cuarto punto, el tema de la licitación, que básicamente es para bienes, obras y servicios. Ojo con este tema, no consultoría, cuando no apliquemos las anteriores, ¿sí? Cuando no apliquemos las anteriores. Mm. El otro punto que hemos analizado dentro de este régimen común es la ínfima cuantía. Este sí, como les digo, es el cambio radical. Ahora aplica para bienes, servicios, consultoría y obras de hasta $10,000 siempre que no estén, ojo, siempre que no estén en el catálogo electrónico, ¿sí? Esa es como la parte esencial de la ínfima cuantía. Y finalmente teníamos lo que hablábamos sobre las ferias inclusivas. Es exclusivo para productores locales, artesanos, microempresas. Siempre se debe verificar que los participantes cumplan con esta condición. Entonces, hasta ahora ya hemos visto dos bloques de esta estructura que hemos realizado: régimen común, régimen especial, y terminamos ahora con régimen común. Finalmente nos queda por recordar los procedimientos especiales, ¿sí? En procedimientos especiales teníamos lo primero que es compras corporativas. Varias entidades se unen para comprar en volumen y obtener mejores condiciones, ¿correcto? Eso básicamente se lo conoce como economía de escala, ¿sí? El segundo punto, que son contratación integral por precio fijo, para proyectos. Yo les decía que esto es para proyectos de cierto modo complejos, en donde el contratista se encarga de todo por un precio fijo e inamovible, ¿sí? El tercer punto era sobre las contrataciones de emergencia. Yo les decía ayer que se acuerdan que habían 5 puntos respecto de situaciones de emergencia, que debían ser para situaciones concretas, inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas. Lo que ayer mencionábamos era que la máxima autoridad, ¿sí? Declarará la emergencia por máximo 60 días, ¿sí? Y finalmente tenemos la expropiación de inmuebles, que básicamente los bienes que se declaran en utilidad pública. eh, el precio acordado, como les decía ayer, no puede superar en más del 10% del avalúo catastral, ¿sí? Y ojo al derecho de reversión. Si en 2 años el Estado no use el bien, el ex dueño puede pedir que se lo devuelva, ¿sí? Entonces, con este panorama general de los tres bloques y sus puntos claves de control, ya estamos listos para profundizar en los temas del día de hoy. Bien, antes de empezar con el tema del día de hoy, he preparado un ejercicio para ver si es que lo hacemos eh, conjuntamente, ¿sí? Un segundo, por favor.
Listo. Todos pueden ver el caso que está a continuación. Sí, por favor, un dedito arriba si es que todos pueden ver el caso. Listo. Por favor, lean el caso, léanlo bien el caso, que de aquí vamos a sacar 10 preguntas, más o menos 5 o 10 preguntas, y quiero que ustedes simultáneamente en el chat lo vayan respondiendo. Por favor, tienen 5 minutos para leer el caso y continuamos con la capacitación. Solo una aclaración. A más de la pregunta que está dentro del caso, vamos a tener unas 5 o 10 preguntas más que vamos a ir respondiendo las que son de opción múltiple y que quiero que vayan participando. ¿Leyeron el caso? Estamos listos para las preguntas. Un dedito arriba si ya leyeron. Bien. ¿Alguien quiere intervenir o aleatoriamente cojo del chat? ¿Alguien quiere intervenir respecto de de la primera pregunta? ¿Está correctamente la aplicación del procedimiento de régimen especial de repuestos no catalogados? ¿Alguien quiere intervenir o puede hacerlo por el chat? Denis Andrade, de pronto. Ruth Pulesio nos dice no está aplicada correctamente porque no está en el catálogo. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, vamos a ir analizando el caso antes de entrar a... Dice Leonardo Paredes, la aplicación del procedimiento podría considerarse indebidamente motivada. Carolina,
Franco dice, sí se cumple con los requisitos básicos para usar régimen especial no catalogados y hay papeles que lo respaldan. Pero el uso de este régimen es arriesgado porque no se explica bien por qué se puede usar, por qué no se puede usar o adaptar un repuesto hecho en el país, pese a que la ley busca justamente favorecer la producción nacional. A ver, aplicando. Carolina Franco, por favor, ¿puedes, por favor, darme explicación de tu respuesta? Me parece muy interesante. Te escucho. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, usted nombraba que el marco normativo aplicable es el artículo 2 del numeral de la LOM. Entonces califica como régimen especial la adquisición de repuestos accesorios para mantenimientos de equipos y maquinarias, ¿verdad? Sí, correcto. Dentro del caso, existen elementos que están bien cumplidos, por ejemplo, eh, indica que está el informe técnico que identifica la necesidad del rotor especial. También está la certificación del catálogo electrónico del CERCOP, que acredita que el repuesto no está disponible. Entonces significa que el bien no está catalogado. Y además está la cotización del fabricante original. Eh, bueno, dentro de los problemas, se identifica que aunque el repuesto no constaba en el catálogo, no se justificó técnicamente la imposibilidad de adaptar un repuesto similar disponible dentro del mercado nacional, ¿verdad? Ya, entonces, sin embargo, a mi criterio, eso afecta a dos puntos claves. No existe una motivación donde está indicado de que se exige estas características de ese repuesto y tampoco existe el principio de la participación de la producción nacional que obliga a analizar que dentro de nuestro país se fabriquen tecnologías similares o de optar por otros procedimientos, ¿verdad? Por eso mi respuesta de que si se cumple, a mi criterio sí se cumple con el presupuesto formal de que en verdad el repuesto no está catalogado, ya existen varios soportes que lo respaldan en cuanto a documentos, pero la aplicación del régimen especial es incompleta porque carece de una motivación suficiente, como usted lo ha explicado. Y a mi criterio, si existe un control posterior de la Contraloría o el CERCOP, es probable que se analice de que no se contempló alternativas para alternativas nacionales como un incumplimiento de la debida motivación del régimen especial. Eso es lo que le puedo indicar, doctor. Muy bien, Carolina. Te agradezco. Fernando Roballo, por favor. Buen día con todos. A ver, a mi forma de ver, sí está bien aplicado, por una simple razón. Aquí dice, se determinó si el bien, si el bien, el repuesto no estaba catalogado, no se justificó técnicamente la imposibilidad de adoptar un componente similar. Este componente similar es muy sensible. ¿Por qué? Porque si bien el tema de planta y equipo existen bienes que únicamente aceptan repuestos originales. Le pongo un ejemplo sencillo. Tenemos un ascensor Otis. El ascensor 25 años está descontinuado. Sin embargo, si yo le pongo un repuesto similar en mercado nacional, se me van a dañar todos los componentes del ascensor. Entonces yo tengo la obligación de
importar, ¿no es cierto?, el repuesto original. Y si ya no existe en los mercados, procedo a la repotenciación, cambio de acceso. Entonces, ahí entra una disyuntiva. ¿Cuánto me cuesta importar, ¿no es cierto?, frente a poner un repuesto paulatino, similar, genérico, que no me da ninguna garantía? Entonces, con los respectivos, como señala acá el ejemplo, que sí hubo informe técnico indicando de que obviamente está descontinuado, ¿no? Entonces, para mi forma de ver, yo tengo que garantizar el bien en sus óptimas condiciones. Lo mismo aplica para vehículos y todo. No es lo mismo un genérico que me dura 3 meses y me va a dañar todos los sistemas. Y tengo que invertir más plata después. Entonces, sí es importante considerar esos temas. Al menos yo dar la respuesta a este caso. No se le escucha bien, Magíster. Se les dará se les compartirá un material de apoyo respecto de las llamas sensitivas. Se les va a entregar un material también importante. Entonces, por favor, los solicito que participen mucho en el ejercicio a continuación. Como les dije, va a ir revisando quiénes son las personas que más participan. Vamos con la dinámica. Magíster, de pronto puede revisarle su señal o su micrófono, porque no se le está escuchando bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí mucho mejor? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Les ¿Podría decía que repetir, vamos a por hacer una favor? dinámica. Vamos a realizar una dinámica a continuación. Antes de yo dar la respuesta al caso en general, vamos a hacer una pequeña dinámica para que ustedes participen a través del chat. Y les decía, a las personas que más participaciones tengan, pues se les dará un material de apoyo respecto de contratación pública distinta a la presentación. Entonces, por favor, participen en el chat indicando netamente la respuesta que ustedes consideren correcta, ¿sí? Vamos. Es de este caso. Efectivamente, la respuesta correcta es la literal B, que habla que el artículo 38.5 de la Ley Orgánica establece expresamente el régimen especial para la adquisición de repuestos no catalogados, aplicable cuando el bien no se encuentra disponible en el catálogo electrónico, tal como se justificó en el presente caso. Vamos, siguiente pregunta. Respuesta correcta a la pregunta es la letra B. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? En este momento se empezó a escuchar. Ya. La respuesta correcta a la anterior pregunta era la letra B, certificación de no disponibilidad en el catálogo electrónico del CERCOP. Según el artículo 38.5, la no disponibilidad del repuesto del catálogo es condición indispensable para recurrir a este régimen especial. Sin esta certificación, el procedimiento carece de sustento legal. Vamos, siguiente pregunta.
Vamos a ver si la respuesta que ustedes pusieron en el chat es la correcta. La respuesta correcta es la B, certificación de no catalogación, cotizaciones y justificación técnica de la no adaptabilidad de alternativas. De acuerdo al artículo 38.5 y los principios de control posterior, el informe técnico debe demostrar no solo la disponibilidad en catálogo, sino también la inviabilidad técnica de alternativas equivalentes o adaptables. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver si la respuesta es la correcta. Respuesta correcta B. El CERCOP es el organismo rector del Sistema Nacional de Contratación Pública y administra el catálogo electrónico, por lo que es la única entidad facultada para emitir certificaciones oficiales de no disponibilidad. Finalmente, vamos con la letra C. Con la siguiente pregunta. Vamos a ver si es que efectivamente la respuesta es la correcta. El espíritu del artículo 38.5 es excepcional. Antes de usarlo, la entidad debe adoptar opciones de bienes similares o adoptables disponibles en el catálogo para garantizar el mejor uso de los recursos públicos. Vamos con la siguiente pregunta. Veamos si estamos, veamos si la respuesta que pusieron en el chat es la correcta. Respuesta correcta D, el artículo 38.5, se aplica este régimen cuando el repuesto o componente no se haya disponible en el catálogo electrónico ni en el mercado local. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, hemos finalizado con las preguntas. Eh, quiero que ahorita revisemos un caso que les he preparado para el desarrollo de estas actividades. Quiero que lo revisemos en conjunto y lo vayamos analizando. Por favor, necesito que revisen, analicen cada pregunta de este caso y vamos conversando en un debate que vamos a abrir después de unos 10 minutitos. Si tienen 10 minutos para revisar el caso y vamos conversando. Magíster, se cambió la diapositiva. Estaba con el caso. Pueden verificarlo si está. Ahí sí.
Por favor, respondan a estas 5 preguntas. Tienen ahorita 7 minutos todavía. Eh, Indistintamente del chat, voy a solicitar a alguien que me diga las respuestas, ¿correcto? Por favor, pónganle mucha atención. Es un ejemplo muy claro. Y las respuestas que sean muy objetivas. No hace falta mucha motivación. Que sean muy objetivas es suficiente.
Vamos terminando. Bien, vamos, empecemos. Vamos con la primera pregunta. Identificación de la irregularidad principal. ¿Qué artículo de la Ley de Contratación Pública se vulneró específicamente y por qué? ¿Alguien quiere participar o escojo a alguien del público? A ver, bueno, vamos. Entonces, Giovanni Spin. Muy buenos días. Sí, Giovanni, dígame. Le le escucho respecto de la primera pregunta. Bueno, a mi parecer, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque de lo que estaba revisando, de dividir lo que es el monto total del objeto de la contratación. Y aquí se dividen en montos de contratos menores. Entonces, considero que es el artículo. Quisiera participar respecto de la primera pregunta. Listo, para ayudar. Ángel Verrones. Tiene la palabra, por favor. No se escucha bien. No se le está escuchando bien su audio, doctor. Ángel Verrones. Ahí sí me escuchan. Ahí Sí. se escucha. Ya, buenos días, estimados compañeros. Bueno, en mi criterio por acción sería el artículo 50 y la tercera de la ley. El Perfecto, artículo la respuesta 50 es el artículo se refiere a las 50. ínfimas cuantías y expresamente señala que no se puede subdividir y de la misma manera la disposición general tercera. Efectivamente, el artículo 50 de la Ley Orgánica y su disposición general tercera mencionan claramente la prohibición de subdividir contratos, en este caso por la falta de planificación podría ser. Vamos con la segunda pregunta. Análisis del fraccionamiento contractual. ¿Qué elementos evidencian que existió una división artificial del contrato? Le escucho a Andrea Ortega. Buenos días con todos. Creo que lo que se puede evidenciar aquí es que el rector hace independiente que se fraccione el contrato cuando el objeto es único, es un objeto para toda la contratación. Sí, ¿alguien más que quiera acotar algo que dijo Andrea? Carlos Pincay. Bien, la segunda, básicamente, eh, con la lectura del caso podríamos simplemente discernir que existe una división artificial porque existe un proceso, o existen más bien 8 procesos de ínfima cuantía, ¿sí? De la misma, del mismo bien. Entonces, es un elemento fáctico, un hecho palpable, concreto, real, que evidencia que existió una división de un contrato madre. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Las consecuencias legales y administrativas. ¿Qué sanciones podrían aplicarse a los responsables? Antes de que me den la respuesta, recordemos brevemente las responsabilidades de la Contraloría.
Recordemos que tiene una responsabilidad administrativa y la otra civil. Recuerden que la responsabilidad administrativa radica o su esencia es la inobservancia a la norma, ¿sí? Como punto clave, eh, mientras que la responsabilidad civil es que producto de las acciones o omisiones se ocasione un perjuicio económico a la entidad. Y este perjuicio económico tiene que ser real, tiene que ser cierto, concreto, ¿correcto? Entonces, eh, ¿quién me puede ayudar con la tercera respuesta a este caso? ¿Qué tipo de responsabilidades creen que existe? ¿Administrativa, Doctor, administrativa civil o no existe responsabilidad? Dígame. Existen las dos, a mí, administrativa y civil. a mí se me hace que incluso podría llegarse a considerarse en indicio de responsabilidad penal, porque si se logra probar que hubo el dolo eventual de favorecer al proveedor al dividir y darle al mismo proveedor las estas, se estaría configurando de favorecer a un tercero. Entonces, para mí también se constituye indicio de responsabilidad penal, sin objetar, obviamente, el indicio, perdón, el administrativo y el civil culposo. Sí, bien, vamos trabajando juntos. A ver, me parece perfecta tu opinión. Comparto igual el criterio de que podría ser hasta incluso un indicio de responsabilidad penal, ¿sí? Si es que nosotros comprobamos que de pronto existe un poco de dolo, de pronto podemos remitir este tema a la fiscalía, porque conforme, ustedes más que nadie saben, conforme el artículo 195 de la Constitución, el titular de la acción penal pública le corresponde a la fiscalía, entonces la Contraloría emitiría un informe, un IRP que se lo conoce, correcto. Pero vamos trabajando juntos. A ver, Steven. ¿Existe responsabilidad administrativa, sí o no? ¿Por qué? ¿Existe norma incumplida? Sí, existe la norma incumplida porque no podían subdividir. Estamos claros, comparto el criterio, existe responsabilidad administrativa. Vamos con la segunda pregunta dentro de esta misma tercera. ¿Existe responsabilidad civil? ¿Existe un perjuicio económico a la entidad? Sí, para mí sí existe, porque sería una responsabilidad civil culposa porque la glosa podría probar que hay un perjuicio económico. Pero ¿cuál es el perjuicio económico en este caso? Ojo con lo que con lo que hablábamos el día de ayer y con lo que yo les mencionaba respecto a lo que dice la doctrina. La doctrina indica que el perjuicio económico es el egreso injustificado o ese detrimento del patrimonio, disminución del patrimonio de la entidad. Estamos hablando de que son 8 contratos de $9,800 cada uno. Termina en 98.500. ¿Ya? Pero quiero esa reflexión, quiero que me ayudes con esa reflexión. ¿Cuál sería el perjuicio? ¿El valor total o cuál consideras tú que es el perjuicio? Es que yo lo veo desde un punto también del ámbito penal. O sea, no se me quita mucho chip de eso, pero, o sea, evidentemente existe un detrimento, o sea, 9.800 multiplicado por 8 no da los 98.500, si no me fallan los cálculos. Pero más allá de eso, también el perjuicio es en haber favorecido a un mismo proveedor y haber utilizado o haber modificado o hacer no uso de la norma para favorecer a ese mismo proveedor en todos los contratos. Estamos claros en este tema. Estimado El punto Diego. aquí es determinar aquí si es que hubo un perjuicio a la entidad o no como tal. Ojo con este tema. Estamos claros de que existe responsabilidad administrativa, que probablemente puede ser que exista un indicio de responsabilidad penal, pero tenemos que llegar a determinar si producto de esta contratación, muy aparte de que se haya subdividido o no, existió un perjuicio a la entidad. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un perjuicio si es que estos bienes no fueron entregados? O a su vez, que se haya realizado un estudio, hayan hecho mal el estudio del presupuesto y los estudios de mercado y se hayan dado cuenta de que existían bienes de las mismas características en menores precios. Pero el caso es claro y preciso. Existieron 8 Estimado procesos de Diego. 9,800. ¿Sí?
Les escucho. Estimado Diego, no sé si me permite, comparto con Steven Espinosa, yo creo que aquí estamos directamente, entraríamos ya en un indicio de responsabilidad penal, porque justamente esto se ve todos los días en las entidades del sector público, especialmente municipios, gobiernos provinciales, que, sabiendo que no pueden subdividir para la mañosería y todo, simulan estos contratos y subdividen. Y ahí sí caemos ya en ese plano justamente por la inobservancia de la norma, porque ellos sabían que jamás podían haber subdividido esos contratos, pero ya sabemos que para llegar a este punto tienen que hacer esto. Entonces, para mí, el inobservar ya directamente desde un inicio la norma, yo creo que iríamos por una situación de indicios de responsabilidad penal ya directamente. Sea, Doc, ahí la pregunta es, o sea, y creo que ahí tal vez le estoy entendiendo mal la pregunta. O sea, me dice ya desde el valor económico, desde un punto de vista netamente contable, si es que existe un juicio. Correcto. Quiero saber si es que estamos claros ya de que existe responsabilidad administrativa porque existe un incumplimiento de una norma. Estamos claros en ese tema. O sea, ese no es el tema del debate. Estamos claros que de pronto podía haber un indicio de responsabilidad penal, pero como tal, ¿existe un perjuicio económico a la entidad? La compañera Marcela está pidiendo la palabra. Contablemente no. En teoría, contablemente no, porque no supera el presupuesto referencial, pero se dobló la norma para poder favorecerlo y poder reaccionar. Que volvemos al tema administrativo, obviamente, ¿no? Ya, vamos a concluir con este punto. Estamos todos que las consecuencias legales podrían ser administrativas e incluso los indicios de responsabilidad penal, pero como tal, habría que investigar con un contexto más amplio si efectivamente hubo una pérdida en la economía de la entidad, un detrimento de su patrimonio para llegar a determinar si existió un perjuicio económico. Así como está el ejemplo, se da a entender que los bienes adquiridos fueron entregados, muy aparte de la subdivisión, muy aparte de los actos un poco dolosos que puedan surgir del caso. Netamente en este caso en particular, además de, como les digo, de las administrativas y la responsabilidad civil como tal, no se originaría porque no demuestre el caso que el contratista o el proveedor haya quedado mal. Por favor, Marcela, te escucho. Gracias, buenos días. Quizás se podría demostrar un perjuicio por haber hecho esta subdivisión tomando en consideración que se pudo hacer un solo objeto de contratación, porque cuando se hace una compra en mayor volumen, generalmente suelen haber descuentos o suelen haber beneficios adicionales. Quizás por ahí podría ser el tema de perjuicio a la institución. Como les dije ayer, cada caso es particular. Si es que en el documento o en el caso como tal hubiesen dicho que el contrato, el valor, si hubiéramos hecho una licitación, una subasta inversa, nos dejaban todo en 80,000 y la misma compra en 8 procesos contratados dieron como 100,000 por ínfima cuantía, ahí podemos hablar de un prejuicio. Pero tal como está en el caso, el caso particular de ahora, hasta el momento, dentro de este contexto, no habría un perjuicio más que las responsabilidades administrativas y las penales que se consideren en el caso de que la Fiscalía investigue. Cristóbal. Buen día. Aquí también tendríamos que considerar la siguiente situación, que para nosotros seleccionar o determinar un objeto de contratación, tenemos que asociar solamente los bienes, ciertos bienes que puedan un proveedor suministrarnos. En el caso que se presenta, por ejemplo, son 75 computadores, 3 servidores, 6 impresoras y licencias. Yo creería que aquí, por ejemplo, las licencias de software especializado, no sé si sea un desarrollo de software, sería a través de un proceso de consultoría. Entonces, no podríamos hablar de que los $98,500 pueden asignarse a un solo proceso de contratación. Claro que, por ejemplo, en el caso de las 75 computadoras, sí sobrepasarían el valor de los $10,000. Pero, como le digo, hay que considerar primero que no todos los ítems pueden incluirse en un mismo objeto de contratación. Está perfecta la reflexión. Está muy perfecta la reflexión, estamos claros. Bueno, vamos finalizando este tema.
Vamos, ya entendimos el tema 3, consecuencias legales y administrativas. Vamos para acotar el tema de Cristóbal. El punto 4, ¿cuál es el procedimiento correcto? ¿Qué debería haber hecho la universidad para adquirir estos equipos legalmente? Bueno, si es que hablamos del tema de computadoras de altos rendimientos, de pronto de impresoras, o incluso hasta de licencias, podríamos habernos ido, si es que superan los $10,000, que si es el caso, podríamos habernos ido por una subasta inversa electrónica. Y el tema correcto, y en el caso de que no sea idóneo, pero casi siempre es idóneo para el tema de bienes de cierto modo normalizados o estandarizados, el tema de una licitación. Y finalmente, yo les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Qué responsabilidad tiene el administrador del contrato? ¿Alguien me El puede decir qué administrador, responsabilidad tiene? el Dígame. administrador del contrato prácticamente en sus funciones serían las de luego de solamente en la ejecución contractual. Él no tiene ninguna responsabilidad en lo que es las etapas preparatoria y precontractual. Son de las áreas requirentes y de los autorizadores. Entonces pregunto ahí para cerrar la pregunta. En estos 8 procesos de $9,800 por ínfima cuantía, muy aparte de que haya habido una división respecto de un proceso grande, ¿tiene responsabilidad el administrador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Consideran Hay que otra tiene? mano adelantada, hay una Efectivamente, no mano tiene. levantada también, Magister, del compañero Tufiño. A ver, Hay vamos a una ver. mano levantada. ¿Cómo Por está, favor, compañero, tiene la tocayo palabra. Diego? No, mi pregunta más iba, bueno, también de la 3 y la 5. En la 3 mi pregunta era, ¿quiénes además serían los responsables, los que elaboraron, los que firmaron la etapa preparatoria y precontractual? ¿O también algo de el tema de el área de compras públicas que dejó pasar ese tema? Y en el 5 obviamente A el ver, administrador no tendría nada que ver, pero como son 9 ínfimas, podría ser el mismo, una misma persona, administrador de las 9 órdenes de compra, no creo, ¿no? vamos analizando las preguntas que me realizaron. A ver, con respecto a la pregunta 3, ¿quiénes serían los responsables? Ya vamos a entrar, este caso es el preciso para entrar de lleno al tema de las fases. A mi criterio, todos los que actuaron en la fase preparatoria como tal, correcto, porque ellos no debían haber hecho desde ese momento la subdivisión de un contrato grande en adquisiciones por ínfima cuantía de $9,800. Entonces, los responsables para mí, ¿sí? En el caso de que si se llegase a determinar por el CERCOP o por la Contraloría un tipo de observación, serían los actores de la etapa de la fase preparatoria. Y respecto de las responsabilidades del administrador del contrato, en todos los procedimientos de contratación pública, absolutamente en todos, sea que se inician por un contrato, por una orden de compra, efectivamente tiene que designarse un administrador del contrato, correcto. Este administrador del contrato, como lo establece la norma, el 290, nos indica que su papel es administrar, ¿sí? La correcta y vigilar, supervisar el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. Muy aparte de la subdivisión de los contratos, si ya está el contrato encaminado y en marcha, él tendría que ser simplemente que se ejecute con el cumplimiento del contrato. Si se ejecutó con el cumplimiento del contrato, pues él no debería tener ningún tipo de responsabilidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Un dedito arriba en el chat, por favor. ¿Me escucharon? ¿Sí, todo bien? Y tal vez no tendría la obligación de dar a conocer, pese a que él sabe y conoció esa situación de división, una acción por omisión. Bien, entonces, ¿estamos claros? ¿Sí? Todo quedó claro, por favor, respecto a las dos preguntas, tanto de la número 3 como la número 5. ¿Sí? Compañera Luna, si de pronto nos escribe en el chat porque no se escucha bien su pregunta.
A ver, tengo una pregunta acá que dice, si el administrador conocía o debía conocer el fraccionamiento y no lo reportó, podría tener responsabilidad. A ver, hagamos un ejercicio. Cada persona es responsable, ¿sí? En la etapa, o sea, cada persona tiene su competencia y es responsable de esa competencia en la fase en la que actúa, ¿correcto? En la fase en la que actúa. Eh, Podríamos decir que aquí escucho en el chat, leo en el chat que dicen, podrían reportarlo por omisión. ¿Cómo se prueba la omisión? ¿Cómo podemos probar la omisión? ¿Qué tal si es que el administrador dice, yo no conocía del tema? Puede ser que sí lo conocía, pero él dijo no lo conocía. Él netamente, este es un criterio muy personal, aplicando los principios de competencia y de confianza, él simplemente está cumpliendo con el rol que fue designado y en estos 8 procesos de ínfima cuantía tenía, si es que es el mismo, son distintos, él tenía que simplemente hacer cumplir lo que se había ya contratado, ¿sí? Es muy difícil llegar a probar que si él tenía conocimiento o no y por qué no lo reportó. Básicamente en sus competencias, él tiene las de vigilar y cumplir a cabalidad con las cláusulas contractuales y hacer que en la ejecución del procedimiento, en este caso los bienes, sean entregados a entera satisfacción. Cristóbal, creo que tienes la mano levantada. Totalmente de acuerdo ahí en la parte que dices que el administrador se encargue de la ejecución contractual. Aquí solamente él tendría una responsabilidad en el caso de que en etapa preparatoria con entidades pequeñas el mismo administrador haya participado en la elaboración de los estudios y el desarrollo de la etapa preparatoria. Eso. Ahí es donde no le vamos a sancionar, hemos visto un buen grado de contrato, vamos a sancionar. No se escucha, Magíster. No se le escucha. Me escuchan, mejor ahí, sí. No, no se escucha. Tiene un eco. A ver. Si se ¿Ahí me acerca escucha? más, ahí sí. Ya. En el caso en el que decía Cristóbal, claro, obviamente, si es que él actúa en una etapa anterior, no le vamos a observar en la calidad de administrador de contrato. Vamos a observar en la calidad en la que actuó en la etapa preparatoria, ¿correcto? Bien, entonces, una vez que hemos culminado con este caso, entremos de lleno con el tema de las fases contractuales. Ya como tal, ustedes pudieron observar y hemos ido analizando poco a poco, pero vamos a ir desarrollando cada etapa. Bien, les voy a ir presentando el tema de las etapas y conjuntamente en cada etapa vamos a tener un caso práctico para hacerlo dinámico. Bien, empecemos con la fase preparatoria, ¿ya? Entonces, mucha atención a estas fases. Esta fase se la conoce, yo más bien la he catalogado como una fase de planificación, ¿sí? Es el momento en que la entidad define qué quiere comprar, por qué lo necesita y con cuánto dinero cuenta, ¿sí? Es sin duda, para mi criterio, la fase más importante porque una mala planificación aquí genera problemas en todas las demás. Es lo que estábamos hablando ahorita con el tema de la subdivisión de un contrato en ínfimas cuantías. Lo más importante a destacar es que aquí se tiene que identificar la necesidad. Todo comienza con un informe del área requirente que justifica por qué necesita. Por ejemplo, construir un puente o adquirir 100 computadoras, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 65 del reglamento. Siguiente punto importante dentro de esta fase preparatoria es el Plan Anual de Contratación, conocido como PAC. Todas las necesidades planificadas se consolidan en el PAC. En el PAC que la entidad publica en el portal de compras públicas al inicio de cada año. Es como una lista de compras anual de la institución, ¿sí? El siguiente punto son los estudios y pliegos. Aquí se elaboran los documentos técnicos, especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia para servicios de estudios de impacto, etcétera. Y los pliegos que son las reglas del juego del concurso, correcto. Finalmente, en las dos últimas tenemos presupuesto referencial, se realiza un estudio de mercado para determinar cuánto cuesta
de manera realista lo que se quiere contratar. Este valor definirá el tipo de procedimiento a seguir, sea subasta inversa, licitación, etc. Y finalmente la certificación presupuestaria. El área financiera debe certificar que existe la partida presupuestaria para cubrir el gasto. Básicamente, sin plata no hay contrato. ¿Sí? Entonces, vamos rapidito a este caso que les pongo a continuación. No sé si les apareció en la pantalla. ¿Me Sí se escuchan? ve, sí se ve. ¿Sí? Listo, por favor. Quiero que brevemente revisen el caso. Es un caso que quiero que lo resolvamos en 2 minutos. Solo quiero que me digan las observaciones de este caso. ¿Qué ustedes pueden apreciar de este caso? ¿Alguien encontró alguna observación? Por favor, pongan mucha atención en las fechas. Esa es la sugerencia en este caso. Me dicen, no se puede adjudicar por el monto del presupuesto mediante subasta. Ojo, ¿no? Que el contrato como tal es más o menos de 68.742. Entonces, por el valor, sí entraría. Por favor, Ruth Pulesio, ayúdeme con su explicación. Le concedo la palabra, por favor, Ruth. Ruth, Dice que ¿está? se hicieron procesos en fechas antes, o sea, en relación a, a comparar precios, porque se están usando procesos del 2017 y 2018 y en una contratación del 2019. La ley nos dice, ojo, para el tema para el tema de los estudios y para sacar el presupuesto referencial, tiene que ser de 2 años anteriores, o sea, tiene que ser anteriores hasta 2 años anteriores. Bien, les voy, Cristóbal, ¿alguien más vio? ¿Alguien más alzó la mano por acá? ¿O Cristóbal es de la anterior? El compañero Cristóbal y el compañero Ángel Berroz. Por favor, tienen la palabra. Vamos con Ángel. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, de acuerdo a la ley, los precios, los estudios deben ser actualizados. Por lo tanto, al tomar un presupuesto o precios del año 2007 y 2018, debe haber hecho el servidor público es actualizar ese precio con la inflación para que sean equivalentes al momento de hacer su estudio de mercado.
Ojo que la ley dice que pueden ser, que para sacar el presupuesto referencial los estudios tienen que ser de la fecha hasta 2 años anteriores. Sí, pero como todos sabemos, la inflación es un determinante. Entonces, Ahora, yo te voy a dar, los ahorita precios de trabajemos 2007 yo juntos, debo actualizar hoy con la inflación. trabajemos juntos, Ángel, ¿ya? Para darle solución al caso. Tú eres la persona que realizó el estudio y está sacando el presupuesto referencial. Digamos que regresemos a la época, estamos 23 de julio del 2019, ¿verdad? Julio 2019. Tú para sacar los estudios, para sacar el presupuesto referencial, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer los estudios con procesos y con proformas, ¿correcto? La ley te dice hasta 2 años atrás. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí. Todos me siguen hasta ahí, ¿verdad? Ángel, ¿sí me sigues ahí? Bueno, sí me siguen ahí, ¿correcto? Bien, viene la respuesta de este caso. Ya, perfecto. ¿Cómo yo puedo llegar a determinar un presupuesto referencial si estoy 23 de julio del 2019 con procesos de agosto, septiembre y octubre y noviembre de 2019 conforme lo establece en el penúltimo párrafo que dice, posteriormente, la auditoría interna realiza una revisión del proceso y comparó precios unitarios del presupuesto referencial con los 4 procesos de contratación, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019. Es decir, ¿sí? Aquí no podíamos realizar, no se puede realizar una comparación de precios unitarios con años posteriores, porque siempre los presupuestos se hacen con años anteriores. Es más, yo en esa época no sabía lo que iba a suceder en agosto, septiembre, octubre, noviembre, es decir, yo no puedo saber lo que va a pasar en el futuro o en cuánto se van a vender en el futuro. Yo lo que hago es mi estudio de aquí para atrás hasta 2 años conforme lo dice la ley. Entonces, la observación principal en este caso es que no, está bien hecho el tema de la subasta, se tienen que hacer los procesos así con 2 años, de anterioridad, con procesos de contratación, con proformas, pero el punto clave aquí es que siempre la subasta no pueden llegar a determinar una comparación con meses o con meses posteriores a la fecha en la que estoy realizando, porque como te digo, algo lógico, yo no podría saber lo que va a pasar de aquí a mañana, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Dedito arriba si están claros. Bien, sigamos, por favor. Vamos con la fase precontractual. Esta es la fase, por decirlo así, más visible y dinámica, donde la entidad sale al mercado básicamente a buscar el mejor proveedor, ¿correcto? Aquí se publica la convocatoria, los interesados presentan sus ofertas y la entidad las evalúa para elegir la mejor oferta, ¿sí? Ojo aquí con el tema, mucha atención. Ahora se aplica el principio de mejor valor por dinero. Ya vamos a ver el tema de qué es el mejor valor por dinero, pero básicamente el mejor valor por dinero es no busca comprar lo más barato, sino que lo que mejor represente para el Estado, ¿sí? Entonces, atención con este tema que es muy importante dentro de esta fase. Esta fase, las cosas más importantes a destacar en esta fase es la convocatoria e invitación, la convocatoria e invitación, que es la fase que comienza con la publicación en el portal de contratación pública. Después, otro de los aspectos importantes son las preguntas y respuestas. Los proveedores pueden aclarar sus dudas sobre los pliegos. Esto es público y da seguridad jurídica, correcto. Y posterior a esto, la presentación de las ofertas. Las ofertas se presentan de manera electrónica, garantizando la transparencia. Otro tema importante es la apertura y evaluación. Se abren los sobres electrónicos y una comisión técnica evalúa las ofertas. Aquí, como les digo, se aplica el principio de mejor valor por dinero, siempre que, hablábamos de este principio, que no siempre significa el precio más bajo, sino la mejor relación entre costos, calidad y sostenibilidad, ¿sí? Así lo establece el artículo 105 y 108 de la Ley Orgánica. Y se permite en esta misma apertura y evaluación, se permite la convalidación de errores de forma, errores de tipeo, falta de una firma, para no descalificar por formalismos. Posterior a ello,
hay la adjudicación con un informe de recomendación de la comisión técnica a la máxima autoridad mediante una resolución, quien mediante una resolución adjudica el contrato al oferente ganador, ¿sí? Si nadie, un punto aquí a acotar, si nadie se presenta o ninguna oferta conviene, el proceso se declara desierto y se archiva o se reinicia. Entonces, hasta aquí el tema de la fase precontractual. Vamos con la fase de contractual o de suscripción, básicamente. Es el momento de formalizar la relación entre el Estado y el proveedor ganador. Se firma el contrato, que es la ley. Como ustedes saben, el contrato es ley para las partes durante la adjudicación. Los puntos más importantes en esta fase es que el adjudicatario tiene un plazo para presentar las garantías y firmar el contrato. Ojo, si no lo hace, se declara adjudicatario fallido y se lo inhabilita hasta por 3 años. Otro punto importante es la garantía. Antes de firmar, el contratista debe rendir las garantías correspondientes, generalmente garantía de fiel cumplimiento de contrato. Si recibe un anticipo, también debe garantizar su buen uso. El siguiente punto es la formalización. Dependiendo de la cuantía, el contrato puede ser un simple documento de orden de compra, como una ínfima cuantía, o incluso una escritura pública a través de un contrato, como son los contratos de licitación. Eso lo encontramos en el artículo 80. De igual manera, aquí es muy importante destacar que existen actores importantes en este punto respecto de la administración y fiscalización. Ojo aquí, la entidad designa un administrador del contrato y un fiscalizador. Comúnmente el fiscalizador es para obras o para bienes de manera técnica y específica, quienes vigilan que todo se haga según lo pactado. Aquí un tema muy importante respecto de la administración y la fiscalización. Recordemos que la nueva ley ya establece las funciones que cada quien tiene que asumir. Entonces, el administrador del contrato vigila de manera administrativa el cumplimiento del contrato, mientras que el fiscalizador evalúa de manera técnica el contrato. Les hago una pregunta, voy a hacer una pregunta a ver si me están poniendo atención. Digamos que yo estoy contratando 500 sacos de cemento, ¿correcto? Por ponerlo así, yo sé que el ejemplo es básico, pero hagámosle un ejemplo análogo a lo que estamos revisando respecto de la competencia técnica y administrativa, tanto del fiscalizador como del administrador. Digamos que una entidad contrata 500 sacos de cemento y yo designé un fiscalizador para que técnicamente me verifique la calidad de ese cemento, ¿correcto? El fiscalizador emite un informe indicando que los 500 sacos corresponden a cemento y le dice al administrador del contrato, mira, aquí está mi informe, son 500 sacos de cemento, por favor, manda para que le paguen al contratista. El administrador del contrato revisa el documento técnico del fiscalizador y efectivamente dispone al director financiero, quien a su vez le dispone al tesorero que se pague al contratista. Posteriormente llegase a auditoría de la Contraloría y llega a determinar que esos 500 sacos de cemento, 100 de esos corresponden a arena. Pregunto yo, ¿quién es el responsable? ¿El fiscalizador, el administrador o quién pagó? Bueno, ahí José creo que Cuenca. sería el administrador de la compra porque él tenía que revisar el producto. A ver, ¿quién participó? No le escuché muy bien. ¿Puede, por favor, repetir? Ahí me escuché. Ahí le escucho bien. Le decía que podía ser el administrador de la compra porque él hizo la revisión del informe y tenía que darse cuenta del producto que se entregaba. Y a ver, un tema aquí. Verán, rapidito abarquemos este punto. El principio de competencia y de confianza nos indica lo siguiente. El principio de competencia nos dice que cada quien es responsable en la competencia y en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Tanto así que el artículo 65 del COA, más allá de dar las competencias que ustedes saben como funcionarios de la Defensoría, que es en materia, territorio, etcétera, dice que la competencia es irrenunciable, es decir, uno actúa en un puesto y se reviste de competencia y es irrenunciable lo que tiene que hacer, es decir, tiene que ejecutarlo. Bajo ese principio, hablemos sobre el principio de confianza. Cuando es en la misma línea, cuando los conocimientos son afines,
¿sí? Yo tengo el deber de desconfiar, pero no de la honestidad ni de la integridad, sino la de desconfiar en el tema profesional. Por ejemplo, en la defensoría, me invento, o en los juzgados, más o menos en el Consejo de la Judicatura, seguramente hay un ayudante judicial, un secretario y un juez. Entonces, en ese orden, el juez tendrá el deber de desconfiar, de decirle al ayudante, ¿por qué pones esta providencia? O déjame ver tal escrito, ¿por qué pones tal cosa? O a su vez el secretario también, al secretario también, ¿y por qué estás notificando a este lugar? ¿Y por qué es esto de aquí? Y déjame ver los nombres, ¿y por qué pones tal cosa? ¿O por qué respondes así? Eso es el deber de desconfiar en una línea profesional. Pero yo tengo el deber de confiar cuando son conocimientos distintos o no afines a mi conocimiento, ¿correcto? Entonces, bajo esta aclaración, la pregunta nuevamente la pongo en el auditorio, es ¿cuál es por qué tendría responsabilidad el administrador del contrato si es que el fiscalizador es el técnico que recibe y emite un informe técnico indicando que esos 500 sacos de cemento corresponden a cemento? Eh, Vamos a ver quién quiere participar. ¿Están de acuerdo con mi criterio? Bajo ese parámetro, sí, es de acuerdo con ese criterio, ya que quien observa primero y verifica que son cementos es el fiscalizador. Y él es el que pide que, por Correcto. favor, ya verifiqué, ahora pague. Entonces, el otro, en este caso, el administrador cree la palabra de la persona que observa, que verifica que esos hechos están realizados. Perfecto, entonces estamos clarísimos con este tema. Recuerden, estamos en la fase contractual, donde los actores principales, por así llamarlos, es el administrador y el fiscalizador, además de las otras diligencias que hemos venido conversando. Pero esta nueva ley trae consigo ciertos puntos que en la anterior ley no existía, como ya definir las calidades y definir las actuaciones de cada servidor. En este caso, el administrador, como bien lo dice su nombre, administra el contrato, mientras que el fiscalizador es el encargado del conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, él técnicamente tiene que responder por sus actuaciones, como les digo, el artículo 65 dice que las competencias son irrenunciables. Otro punto importante dentro de esta fase es el tema de las multas. Si el contratista se retrasa injustificadamente, la entidad puede imponer las multas siguiendo el procedimiento que garantice su derecho a la defensa. Estas multas deben constar en el contrato. Comúnmente es del 1 por 1000. Aquí una atención. Antes, hace varios años atrás, si no estoy mal, antes del 2017, así tú hayas aplicado un incumplimiento, por ejemplo, de un ítem o plazo, al momento de aplicarse las multas se aplicaba por todo el contrato. En la actualidad, más aún con la nueva ley, al momento de que se encuentre un incumplimiento en el contrato, solo se impondrá las multas por lo incumplido, correcto, por el valor incumplido. Otro punto importante son los contratos complementarios. Si durante una obra surgen imprevistos técnicos, se puede hacer un contrato complementario, pero con límites estrictos, ¿sí? Generalmente hasta el 8% del contrato de origen. Y finalmente, dentro de esta fase, es la de recepción. Al finalizar, se realiza una recepción, sea provisional y definitiva. Esto hablamos en caso de obras, para verificar que todo esté bien. Si la entidad no se pronuncia, puede operar la recepción presunta a favor del contratista. Entonces, estas son las diligencias que tenemos en la fase contractual, que es una de las más importantes, ¿sí? Ahora, yo quiero que por favor revisen este caso brevemente y conversemos.
y el técnico que no intervino. Bien, entonces, avancemos con este punto. Ustedes pueden observar el caso, es lo que hablábamos del tema del principio de competencia y de confianza. Yo les hago una pregunta, si ustedes pueden intervenir, sea por el micrófono o por el chat. ¿Quiénes creen que tenían la obligación de verificar efectivamente que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas o no? En el caso acá, no se establece que si existió un administrador y un fiscalizador, pero les pongo en panorama. ¿Qué tal si es que existió fiscalizador y administrador? ¿Serían responsables los dos? De Tufiño, por favor, levantó la mano. Está. En este caso sería el administrador nomás, porque es el que recibe. El fiscalizador ya es para otros temas. Ya, pero ¿qué tal si es que en este caso hubiese sido designado un fiscalizador? Ahí sí los dos sería, porque tienen que revisar que cumplan las especificaciones solicitadas de los ¿Qué materiales. pasa? Ya vamos. Ahora, Giovanni Garzón, ¿puede ser? Giovanni, por favor, ¿tienes la palabra? Sí, tiene razón, como en este caso usted dice, si hubiese existido un fiscalizador y un administrador, el fiscalizador tenía la responsabilidad de velar porque los materiales que se están entregando cumplan con las especificaciones técnicas. Correcto. Pero una pregunta, ¿qué tal si es que el fiscalizador hubiese emitido un informe previo indicando que los bienes técnicamente están recibidos de entera satisfacción? ¿Tendría responsabilidad el administrador? Sí, también debe revisar las técnicas del el administrador conoce del tema técnico. Si no conoce el tema técnico, no. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva para ir finalizando. Básicamente ahorita estamos en la fase de ejecución contractual y postcontractual. Básicamente aquí en esta fase ocurre, su objetivo es aprender de la experiencia para mejorar en el futuro. Es de una evaluación posterior, una vez terminado y liquidado el contrato, el CERCOP o la propia entidad pueden realizar una evaluación. No es un nuevo control para sancionar, tengan tranquilidad por ese lado, sino un análisis con fines estadísticos de mejora. Se busca identificar qué se hizo bien y en qué se puede mejorar y generar indicadores de ¿Qué tal, desempeño. amigo? ¿Cómo estás? ¿Sí? Buen día. Disculpa por hacerte una consulta. Por favor, silencien los micrófonos. Entonces, hemos concluido con el tema de las fases contractuales. Hemos visto cada una de estas fases que tienen un propósito claro y está llena de controles y principios, desde la planificación cuidadosa hasta la evaluación final. El ciclo de la contratación pública busca un solo objetivo. Acuérdense de esto: garantizar que los recursos de todos los ecuatorianos se inviertan de la manera más transparente, eficiente y con los mejores resultados posibles. Ahora, una vez que hemos concluido con esto, vamos a los puntos más importantes que han sucedido, los cambios más importantes que han sucedido con la nueva ley. Uno de esos es la desaparición de procedimientos. Verán, en primero, la nueva ley suprime varios procedimientos para simplificar el sistema. Desaparece la menor cuantía, la cotización. Existía antes en consultoría 3 tipos de consultoría. Existía antes contratación directa, lista corta y concurso público. Se suprimió eso, se eliminó todo lo de consultoría y solo se dejó consultoría por concurso público. Y uno de los cambios importantes, como yo les decía, es el tema de la ínfima cuantía. La ínfima cuantía abarca ahora absolutamente todo, siempre y cuando no pase los $10,000. Otro punto importante es la desaparición del informe de pertinencia de la Contraloría. Este es el segundo gran cambio en la nueva ley. En ningún artículo se establece como requisito para la validez de un acto contractual la obtención de un informe de pertinencia previo de la Contraloría General del Estado. El control se desplaza hacia un modelo posterior, automatizado y basado en alertas
tempranas a cargo del CERCOP. Este quizás es el cambio más importante, uno de los cambios más importantes. En la ley anterior, la Contraloría emitía un informe de pertinencia que era como un visto bueno previo para muchos contratos. Como lo he mencionado, esa figura ha desaparecido. El cambio importante es el mejor valor por dinero, ¿correcto? Este concepto establecido en el artículo 3 supera el paradigma del mejor precio. Ahora se evalúa la relación óptima entre calidad, costo y valor a lo largo del ciclo de vida del contrato. Se consideran costos operacionales, durabilidad, impacto social y ambiental. Bien, les voy a compartir un pequeño video respecto del mejor valor por dinero. Por favor, póngalo en atención. El dinero público, ¿qué es más inteligente, pagar lo mínimo posible o invertir de la mejor manera? Bueno, hoy vamos a desgranar el concepto de valor por dinero, un principio que intenta dar respuesta a esta pregunta. La idea es ver cómo se pueden hacer inversiones más inteligentes y, sobre todo, más sostenibles para el Estado, en lugar de ir siempre a por el precio más bajo sin más. Y aquí está la gran pregunta, la que ha estado sobre la mesa de la contratación pública durante décadas. Durante mucho tiempo, la respuesta parecía un sí rotundo y evidente. Pero como veremos, la realidad ha demostrado que el asunto es bastante más complejo y que esa idea, a menudo, nos lleva por el camino equivocado. Y aquí está el kit de la cuestión. Claro, elegir la oferta más barata puede parecer un ahorro inmediato, una victoria para las arcas públicas. Pero muchas veces es una ilusión, un espejismo. Es el clásico lo barato sale caro. Un servicio de baja calidad acaba generando fallos constantes, reparaciones que cuestan un dineral y un servicio público deficiente que al final anula por completo ese supuesto ahorro inicial. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esta trampa del precio bajo? Pues la solución tiene nombre y apellidos. Se llama valor por dinero, o VPD para abreviar. Es el principio que está diseñado para darle una vuelta de tuerca a la manera en que el sector público compra bienes y contrata servicios. A ver, el concepto de valor por dinero no es que ignore el coste, ni mucho menos. Lo que hace es ponerlo en un contexto mucho más amplio. Se trata de un análisis integral que busca el mejor resultado posible a largo plazo, teniendo en cuenta la eficiencia, el impacto real y la sostenibilidad de lo que se contrata. Y aquí viene un punto que es absolutamente crucial. Esto no es una buena práctica o una simple recomendación de un manual. El principio de valor por dinero está grabado a fuego en la Ley de Contratación Pública. Es, ni más ni menos, que una obligación legal. La propia ley es la que nos da el marco. Si nos fijamos, por ejemplo, en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ahí se establece el FIP-DEP como un principio rector. ¿Qué significa esto? Pues que por ley priorizar el interés público implica ir mucho más allá del precio más bajo. La implicación es clarísima, se trata de gastar mejor. Para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a llevarlo a un caso práctico que además es de máxima importancia: el mantenimiento de los vehículos policiales. Porque aquí, una buena o mala decisión de compra tiene un impacto directo y muy real en la seguridad de todos. Es que aquí la diferencia se ve a la legua. Un enfoque de precio bajo se centra solo en lo que cuesta el contrato al principio. ¿Y el resultado? Pues un mayor riesgo de averías y, lo que es más grave, patrulleros parados en el taller, en lugar de estar en la calle. Por otro lado, el enfoque de valor por dinero analiza el coste total durante toda la vida útil del vehículo, exige calidad y garantías y su objetivo final es uno: la máxima operatividad. Y no solo eso, la propia ley reconoce que estos activos son críticos. El artículo 2 de la ley los mete dentro de un régimen especial. Esto significa que las contrataciones que tienen que ver con la seguridad interna, como el mantenimiento de la flota policial, tienen una regulación específica que refuerza todavía más la necesidad de que funcionen a la perfección. Muy bien. Entonces, ¿cómo se mide en la práctica este valor por dinero? El análisis se apoya en 3 pilares fundamentales que cualquier administración debe evaluar sí o sí.
Estos son los 3 pilares. Primero, el costo del ciclo de vida, que va muchísimo más allá del precio de salida. Segundo, la calidad del mantenimiento, que es donde se definen los estándares del servicio. Y tercero, un concepto que es obligatorio y fundamental para bienes como los vehículos, la vigencia tecnológica. El primer pilar, el del costo del ciclo de vida, es muy revelador. No solo mide lo que se paga por el contrato y ya está, también cuantifica los costes indirectos, como lo que supone tener un coche patrulla fuera de servicio, y por supuesto, los costes de las averías, las reparaciones en sí y la pérdida de eficacia policial que provocan. El segundo pilar es la calidad. Un buen contrato basado en el valor por dinero tiene que exigir un mantenimiento preventivo riguroso siguiendo al pie de la letra las indicaciones del fabricante para evitar problemas. Y si algo falla, el mantenimiento correctivo tiene que ser inmediato, con repuestos de calidad y, muy importante, con el contratista asumiendo la responsabilidad por cualquier fallo que venga de su servicio. Y llegamos al tercer pilar, que la normativa, ojo, califica como obligatorio, la vigencia tecnológica. Este concepto es absolutamente esencial para asegurarse de que la inversión pública no se quede obsoleta antes de tiempo. La definición legal es que no puede ser más clara. No se trata solo de que el vehículo funcione hoy, sino de garantizar que se pueda actualizar, reparar y mantener en el futuro. Asegura que el bien no pierda valor de golpe porque su tecnología ya no tiene soporte o no hay repuestos. Es, en definitiva, una garantía de futuro para la inversión. Y con todo esto llegamos a la conclusión principal de este análisis. Aplicar el principio de valor por dinero exige un cambio de mentalidad muy profundo en la forma de entender el gasto público. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad número 1 en todo este asunto? La idea que lo resume todo es esta. El objetivo no es encontrar el precio más bajo, sino maximizar el valor que se entrega a la sociedad. La eficiencia no se mide por cuánto se recorta un presupuesto, sino por la calidad y la sostenibilidad de los resultados. En definitiva, no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor. Y para Bien, con este video aclaramos el tema del mejor valor por dinero, este principio tan importante que abarca ahora en la contratación pública. Como bien lo dice el video, no se trata de gastar menos, sino se trata de gastar mejor. Bien, compañeros, hemos analizado todo el tema de contratación pública, la norma actualizada. Al finalizar esta jornada de contratación pública, quiero expresar mi agradecimiento por su interés, participación y compromiso con el fortalecimiento del conocimiento jurídico en el servicio público. Recuerden que la contratación pública no es únicamente un procedimiento administrativo, es una herramienta fundamental para garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado, como le decía, la transparencia y el cumplimiento de los principios que rigen la gestión pública. Por ello, la actualización permanente en esta materia es una responsabilidad compartida por todos quienes formamos parte del sector público. Espero que con los contenidos abordados durante estas sesiones contribuyan a fortalecer sus criterios técnicos y jurídicos en la aplicación de la normativa vigente y que puedan ser de utilidad en el ejercicio diario de sus funciones. Agradezco a la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública por este espacio académico y a cada uno de ustedes, obviamente, por su tiempo y atención. Les deseo, por parte de la Contraloría, muchos éxitos en su labor profesional y quedamos siempre a su disposición para continuar compartiendo conocimientos y reflexiones en materia de contratación pública. Les agradezco, muchas gracias por esta jornada. Muchísimas gracias a usted, Magíster Diego Carvajal. Agradecemos mucho su disposición, sus conocimientos y a la Contraloría General del Estado también por habernos apoyado en este espacio. De parte de la Escuela Defensorial y de parte de la Defensoría Pública, muchísimas gracias a usted y también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.